Ahora sí. Hola, buenas tardes y feliz año a todas las personas aquí presentes. Espero que estén muy bien. Ya son las 18:15 y por tanto vamos a empezar la sesión de hoy. Me gustaría saber que todas las personas están bien. Si hay alguien que tiene algún tipo de problema, inconveniente o algo que quiera comunicar, lo puede hacer ahora. ¿Están bien todos y todas? Sí, profe. Profesor, a mí me gustaría hablar con usted al final de la clase para comentarle una situación. Ok, sí, sin problema nos quedamos al final para que podamos ver cualquier situación que se haya presentado. Solo espero que efectivamente todas las personas estén bien. Si así no fuese, pues también lo podemos ver por correo, nos podemos reunir en algún momento y ver cómo lo podemos solucionar. ¿Sí? Pero bueno, espero que hayan pasado un buen inicio de año y que hayan tenido al menos descanso durante estos 15 días. Ojalá haya sido el caso. Antes de empezar, una cosa importante. ¿Han podido conseguir el libro? ¿Alguien se ha animado a hacer la versión digital del libro? No lo encontré, profe. Pero sí tienen la versión que está en el Google Classroom, ¿no? Esa se las compartí a todas las personas. ¿Nadie más ha podido conseguir el libro en ninguna de sus versiones? No, profe, hice el intento, pero la verdad no encontré algún colega o compañero que tuviera el libro. Bueno, esto es importante sobre todo para las personas que exponen este viernes. Ese equipo debe tener pues, una buena versión para que puedan hacer la exposición. Así que, pues, alguien de ese equipo que quiera decir algo al respecto, qué han hecho, qué han buscado, qué alternativa tienen. Bueno, ¿les llegó la asignación de equipos? Ya lo estoy dudando, ¿eh? Mm, ¿Lo hizo por Classroom o por dónde? Por Classroom. ¿No les llegó? No, no se publicó. Ya. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Hubo un problema con Classroom y no se publicó. Efectivamente aquí aparece y de hecho me está dando un error el archivo. Entonces lo voy a volver a hacer. Lo que voy a hacer es que la clase de hoy va a ser una clase un poco más corta para poder dedicarle también tiempo a eso, no mucho más, y para poder hablar, por ejemplo, con Daniela. Entonces intentemos terminar justo a las 8 y dedicarle un tiempo para terminar de organizarlo. Para esta clase, esta vez, a las personas que van a exponer, yo les voy a pasar entonces el material, porque no lo sabían, ¿no? Pero hoy ya van a tener los equipos y la próxima presentación de parte de ustedes será el viernes 8. Para esas personas yo les paso esto escaneado, porque bueno, son pocas páginas, lo puedo hacer, pero las personas que estén para el 15 sí tienen que procurar tener el material y buscarlo de alguna forma. Les reitero que si alguien nos hace el enorme favor de poder escanear todo el libro y tenerlo a disposición de todas las personas, yo consulté con los autores y no lo tienen así escaneado, la mejor opción es la que está ahí, que no es 100% buena, pero si alguien se anima a hacerlo, saben que estamos en este concurso de medio punto para poder, como incentivo, digamos, para que se pueda solucionar este asunto de tener el material. ¿Sí? Pero bueno, para las personas que van a exponer este viernes, yo se los haría llegar para que lo tengan con certeza y no tengamos que estar batallando tanto en este momento. ¿Les parece bien? ¿Hay alguna otra duda en relación a la clase, a los ejercicios, a alguna otra cosa antes de que arranquemos? ¿No? ¿Sí? Profe, ¿qué equipo es el que expone el viernes entonces? El equipo 1, pero lo que sucedió es que lo subí a Classroom
esa misma semana, pero el archivo acaba de entrar a la plataforma y ustedes no los tienen publicado y el archivo me da un error. Entonces, algo pasó y no lo supe, no me di cuenta. Entonces, por eso lo voy a solucionar hoy. Hoy les paso los equipos y a quién le toca exponer el día viernes. Y también a esas personas, pues les doy, yo tengo el libro en físico, que está, es este libro. Lo que pasa es que lo que no me da la vida es para escanearlo todo. Entonces, lo que sí puedo hacer es escanearlo para el equipo de este viernes, porque bueno, el tiempo es muy corto. Entonces, bueno, darle a esa persona la oportunidad de tener todo el material sin que haya ningún tipo de problema para los de este viernes. Pero no lo voy a escanear para los del viernes 15. Entonces, hoy les aviso a quienes les toca el viernes 15 y tienen 15 días, digamos, bueno, una semana, un cacho, para conseguir esa información. ¿Les parece? Si hubiese algún problema, pues bueno, nos ponemos de acuerdo para solucionarlo. Pero todavía no saben cuáles son los equipos porque hubo un problema con el archivo. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿El resto de la información en el Google Classroom sí la pudieron ver bien? ¿O tuvieron algún inconveniente? Sí, profe, ese sí se puede ver bien. Ok. Entonces nada más el problema fue con esto, porque hice una mezcla ahí de un archivo medio interactivo y tal, y creo que eso fue lo que generó el problema. Pero bueno, lo vamos a solucionar, no se preocupen. Entonces, ¿empezamos o una última pregunta de dudas, de algún comentario? No. Pues bien, empecemos entonces. Bueno, como les comentaba, la clase de hoy va a ser pues un poco distinta a la que vimos la última sesión, porque en la última sesión lo que quería era mostrarles cómo ustedes podían llevar a cabo una clase y cómo la podían desarrollar. Intenté trabajar, bueno, de hecho estuve trabajando con una pizarra digital, pero justo el día de hoy me dio un problema por el cambio de año, no sé si es que se le venció una licencia o algo. Entonces tengo un método alternativo que es con PowerPoint, porque yo tengo una computadora táctil que se puede adecuar a eso, ¿sí? Pero volveremos a la pizarra digital cuando lo pueda solucionar el asunto de la licencia. Es un asunto de licencia, ya saben cómo es. Y no la pude reactivar. Pero igual vamos a poder tener una clase con un símil de la pizarra electrónica, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con eso. Aquí está el ejercicio. Déjenme compartir la pantalla. Aquí está. Perfecto. ¿Ven la pantalla bien? Sí. Muy bien. Entonces, este es el planteamiento del ejercicio D2, que es el que nos toca resolver el día de hoy. Es largo el ejercicio, bastante largo. Entonces, bueno, lo vamos a ir llevando con calma y de nuevo, si no llegamos hasta el final, no es un problema porque el ejercicio sigue estando resuelto. Lo más importante de ahora es que veamos cómo se resuelven los ejercicios y qué significan también a nivel conceptual, que no sea únicamente o sea, repetir los conceptos matemáticos e ir haciendo un calco de lo que está en el libro, no, sino entender a qué se refiere y por qué es así. Eso es un poco la lógica, siempre va a ser la lógica de cada clase y también fue la lógica de la clase anterior que tuvimos, ¿recuerdan? La diferencia de hoy es que, bueno, vamos a utilizar una hoja de PowerPoint, las láminas de PowerPoint, tal cual como utilizamos normalmente una pizarra. Es la única diferencia y eso también lo hace un poco más interactivo, ¿sí? Entonces, bueno, leo el planteamiento que hace este ejercicio. Tienen dos partes. Vamos a solucionar solamente la parte 1 porque de nuevo les digo que es largo. Es largo y bueno, no me interesa correr tanto ni cubrir todo el contenido solo por cubrirlo, sino que lo podamos ir trabajando y que lo podamos entender en conjunto. Eso es lo que queremos hacer. La parte 1 dice, dada la siguiente función de utilidad de un consumidor en un universo de dos bienes, y los bienes son X y Y, cualquier bien X y Y, yo tengo una función de utilidad. Y esa función de utilidad es la que se expresa acá, que es
U igual a X cuadrado Y. Y me piden, 1, definir el concepto de recta de presupuesto, escribir su ecuación y graficarla indicando su pendiente y la ecuación de las cantidades cuando cruza la ordenada y la abscisa. Entonces, la primera es una definición. 2. Define los conceptos de utilidad, curva de indiferencia, utilidad marginal de los bienes y tasa marginal de sustitución de Y por X. Estos conceptos ya los habíamos definido en la primera clase que tuvimos, ¿no? En la primera sesión. Pero bueno, los repasamos. Y como ven, es definición de conceptos. 3. Calcule la función de utilidad marginal de ambos bienes y la tasa marginal de sustitución de la función de utilidad dada. 4. Defina y obtenga la condición de la elección óptima o equilibrio del consumidor y obtenga la función de demanda de los bienes para la función dada. Y luego viene una modificación al ejercicio ligera, se especifica y continúa el resto. Entonces, la primera modificación es la situación A. Y dice, si se supone que en una primera situación A, el ingreso del consumidor y los precios de los dos bienes y T son, respectivamente, el ingreso son 100 pesos, el precio del bien X es 1 peso y el precio del bien Y son 10 pesos o dólares, da igual. Nos piden 2.5, calcular la canasta óptima que maximiza la utilidad del consumidor. 2.6, graficar la elección óptima o el equilibrio del consumidor, señalando la función de la recta de presupuesto y su pendiente. 2.7, calcular cuál es el nivel de utilidad en que se encuentra la canasta óptima. Si se supone que en una posterior situación B, y esta es una segunda modificación del ejercicio, el precio del bien X, PX, es el precio de ese bien X, baja a la mitad, es decir, baja a 0,5, y se mantienen constantes el precio del bien Y, que es PY, que era 10, y el ingreso del consumidor, IT, que era 100, nos piden calcular la canasta óptima que maximiza la utilidad del consumo, dada la nueva relación de precios, expresar matemáticamente y graficar la nueva recta de presupuesto y el punto de elección óptima del consumidor, calcular el nivel de utilidad en el que se encuentra esta nueva canasta óptima, definir los conceptos de efecto total, efecto sustitución y efecto ingreso, calcular el efecto total, el efecto sustitución y el efecto ingreso que resulten de cambiar de la situación A, que es esta que está acá, está en rojo, que estoy poniendo acá, esta es la situación A, y aquí en verde voy a poner la situación B, que es esta. Entonces, voy a calcular el efecto total, el efecto de sustitución y el efecto ingreso que resultan al cambiar de la situación A a la situación B y nos piden graficar los resultados. Y finalmente, nos piden que digamos qué tipo de bien es el bien X. Esos son los planteamientos. ¿Hay alguna duda alrededor de los planteamientos? ¿Algún comentario? No. ¿No? Está bien. Entonces, las clases de teoría han avanzado alrededor de estos temas de demanda, función de utilidad, demanda, recta de presupuesto. ¿Han avanzado? Pues la última exposición fue de curvas de indiferencia y eso fue el otro año. Ah, ok. ¿Y el día de hoy? Hoy no tuvimos clase de... Ah, ok. Uno de los grupos. ¿Y el otro grupo tampoco tuvo clase? No, profe, no tuvimos clase. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces, en ese caso nos quedamos con la información anterior. Y aquí lo que nos va a servir la sesión de hoy es para tener entonces un primer encuentro con estos conceptos y ver cómo se operacionalizan. Entonces, cuando vayan a la clase de teoría, van a poder refrescar también estos conceptos y tenerlos un poco más claros y van a estar más al pendiente.
para las personas que van a exponer este viernes, sepan que ese es el caso. Ustedes se van a enfrentar por primera vez a estos conceptos y de ahí van a poder comenzar a operacionalizarlos. Como tienen la guía del libro y van a tener el material, no se preocupen por eso, como van a tener ese material, entonces será fácil para ustedes guiarse e ir desarrollándolo. Y si en algún momento se les presenta algún tipo de duda, pues saben que cuentan conmigo, que me pueden enviar un correo electrónico y podemos hacer, o sea, estar en contacto, establecer ese contacto para que estas dudas antes de la exposición se puedan solucionar. Entonces, quiero dejarlo claro porque, bueno, luego vendrá el trabajo que les toca a ustedes. Ya saben que nos vamos a ir turnando. Una clase la doy yo, una clase la van a dar ustedes, y igual yo siempre voy a estar en ambas, ¿no? Pero el asunto es que ustedes se hagan responsables de una de esas clases. Por eso lo digo por eso, porque en caso tal de que el avance no sea exactamente el mismo, sí están en coherencia, sí son los mismos contenidos, y sí nos va a servir entonces ir de un lado o del otro. ¿Ok? Entonces, bueno, lo digo para que haya tranquilidad, que es importante. Ok, entonces vamos a la parte de la solución. Lo primero que nos piden es definir la recta de presupuesto, escribir la ecuación y graficarla indicando la pendiente y la ecuación de cantidades cuando cruza la ordenada y la abscisa. Si ustedes ya tienen el libro y esta, digamos, la versión PDF no es perfecta, pero, por ejemplo, esta parte sí aparece completa, capaz ¿no? Podemos entre todos construir esa definición de recta de presupuesto. Entonces, así empezando, ¿quién puede ayudar con una definición de recta de presupuesto? ¿Quién se anima? Yo, profe. ¿Okay? Emily. Bueno, se dice que se entiende por recta de balance o presupuesto a un conjunto de combinaciones, ¿no? O sea, ese conjunto de combinaciones son de dos bienes y, estos pueden ser consumidos por un individuo. Se parte de una determinada renta o presupuesto y de unos determinados precios de los bienes. Exactamente, eso es. Es una relación entre lo que yo puedo consumir, la cantidad de dinero que consigo, que tengo, y esa interacción que hay entre los precios. Muy bien, Emily. ¿Alguien tiene alguna definición alternativa o complementaria? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, miren, podemos leer la que ofrece el libro, que es alternativa, pero está en línea con lo que decía Emily. La recta de presupuesto es el conjunto de cestas o canastas, es decir, la combinación de bienes, que cuestan exactamente el ingreso o el conjunto presupuestario del consumidor. Y ese que cuestan es el tema del precio. O sea, voy a hacer el paralelismo con lo que acaba de decir Emily. El conjunto, la recta de presupuesto es el conjunto de cestas o canastas. Eso quiere decir que es la combinación de bienes. En este caso, X y Y, porque estamos definiendo un universo donde los bienes están dados por X y Y. Así, de ahí parte el ejercicio. Si lo vemos acá, aquí lo dice. Es un universo de dos bienes, X y Y, que cuestan exactamente el ingreso. Es decir, el precio de esos dos bienes es exactamente el ingreso total. Un poco lo que decía Emily también, ¿no? Es de acuerdo a esa cantidad de dinero que se tiene, pues hay dos precios asignados a los dos bienes respectivamente. Entonces yo lo que voy a hacer es ver, dado que tengo esa restricción de presupuesto, esa cantidad de presupuesto, ¿cómo puedo combinar yo esos dos bienes considerando sus precios y las cantidades? ¿Cuestan exactamente el ingreso? Y ahí entraría también, por ejemplo, cuando el consumidor pues gasta todo su ingreso y lo que nos explicaba también la clase pasada, ¿no? Se ubica pues sobre la recta del balance, ajá, y si gasta menos debajo de ella o algo así, ¿no? Exacto. La recta de presupuesto es un límite. Es un límite y por encima de ella no puedo consumir. Por debajo de ella sí puedo consumir. Ahora, aquí hay una suposición que tiene que ver con el asunto de la maximización. Y, por ejemplo, para este análisis se desprecia el ahorro. El ahorro no está. Entonces yo me voy a gastar todo, porque como no voy a ahorrar, voy a gastar todo.
Y entonces el supuesto de maximización es que yo voy a intentar buscar con esa recta de presupuesto, que es mi restricción principal, voy a intentar buscar el mayor nivel de utilidad para estar más satisfecho. ¿Por qué? Porque dentro de este planteamiento de economía neoclásica, los individuos son maximizadores. Entonces, como son maximizadores, usan esa restricción, pero buscan lo máximo que pueden obtener dada esa restricción. Pero muy bueno el comentario, Emily. ¿Eso es claro para todo el mundo, más o menos cómo funciona? ¿O tenemos alguna idea que nos gustaría probar alrededor de esto, por ejemplo, que también es válido? ¿No? ¿Más o menos claro? Bueno. De todas maneras, creo que con la definición formal matemática también se pueden ir pues arreglando algunas dudas y algunas cosas, ¿no? Para empezar, hay algo importante que tenemos que tomar en consideración, y es que esto es una recta de presupuesto. Y si es una recta, su función va a ser una línea recta, ¿no? Y entonces yo puedo pensar en aplicar la ecuación de la recta que aprendí en cálculo para también tener una idea de la recta de presupuesto. Entonces, yo tengo una ecuación general de la recta, ¿sí? La ecuación general de la recta me dice que y es igual a mx más p. Y esta es una primera alternativa. ¿Qué otra alternativa tengo yo para definir una recta? Esta es lo que se conoce como la ecuación punto pendiente, ¿sí? ¿Qué otra alternativa tengo yo? Para una recta, cualquiera, la que sea. De matemáticas. La de y menos y1 igual a m por x menos x1. Exacto. La de y menos y1 igual a m. A la pendiente, ajá. Por x menos x1. Menos x1. Exactamente. Bueno, esta es la ecuación general, perdón. Y esta sí es la que se le llama la ecuación punto pendiente. Yo les confieso que yo siempre trabajo con esta primera, que está acá. Y de las otras alternativas, pues para mí todas se deducen de la misma. Entonces, por eso no le presto demasiada atención. Pero sí sé que en los libros tienen nombres distintos y tal. Entonces, de hecho, es esta la ecuación punto pendiente y esta realmente se le dice la ecuación general. Ecuación general de la recta. Ok, entonces, si yo trabajo con esta, con la que acabo de poner acá, de y menos y1 igual a m, que es la pendiente, por x menos x1, y lo aplico a esta función de presupuesto, yo puedo llegar a la misma definición de recta de presupuesto. Sin embargo, el libro ya la da de alguna forma lista, ¿no? Y la toma como una base. La toma como una base porque toma como referencia tres cosas. Toma, por un lado, el ingreso total, por otro lado, el precio de X y por otro lado, el precio de Y. Y entonces, para definir esto, yo necesito tres informaciones. La primera es el precio de X, que es el precio del bien X. La segunda es el precio de Y, que es el precio del bien Y. Cada vez escribo peor con esto. Y la otra es SIT, que es el ingreso total. Con esas tres cosas, yo puedo ya comenzar a calcular entonces cuál es mi recta de presupuesto, que básicamente son equivalentes a pues, lo que está ahí.
¿Sí? Entonces, luego yo puedo nuevamente seguir aplicando pues estas mismas pautas, pero al tema del presupuesto. Y entonces lo que me va a decir es que la función esta de la recta de presupuesto es una función de este estilo. Y igual a IT sobre PY menos PX sobre PY por X. Que es lo que aparece justamente definido en el libro. Pero de nuevo, todo viene siempre de lo mismo, ¿eh? Y lo mismo que es, lo mismo es la ecuación de la recta, como en cualquier caso. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se acuerdan de cuáles son las definiciones de las ecuaciones de la recta? ¿No? ¿Sí? Más o menos. El asunto del Zoom es justamente esto, que de nuevo, no les puedo ver las caras y un poco a veces siento que estoy hablando en el vacío. Pero bueno, nada, hay que acostumbrarse un poco a esto. ¿No? Yo solamente les pido que me vayan creyendo cuando les digo que esto pues viene de cálculo y que es de tal cual, lo mismo que vieron en Mate 5, me parece, cuando vieron cálculo. Pero que yo lo puedo aplicar justo porque estoy buscando una recta a este caso del presupuesto. Entonces, siendo así, pues yo puedo pensar en mis ejes, ¿no? Y voy a graficar esto alrededor en un plano cartesiano. Entonces voy a decir que yo tengo aquí un plano Y, y aquí tengo un plano, un eje Y, y aquí tengo un eje X, y eso me hace el plano XY. Y entonces ahí voy a graficar mi pendiente, la recta de presupuesto con todas sus características, incluyendo la pendiente. Y como este signo es negativo, que es el que acompaña a la X, esto quiere decir que tiene una pendiente negativa. Y por tanto, se comporta de esta forma, justo por ese signo negativo. Y luego me pide que señale dónde están los puntos de intersección. Y los puntos de intersección, pues, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar justo estos valores que tengo como referencia. En el caso del corte con el eje Y, el punto de intersección va a ser el ingreso total sobre el precio de Y. Y en el caso del punto de corte con el eje X, el punto de intersección va a ser el ingreso total sobre el precio del bien X. Y entonces aquí, ya viendo directamente esta ecuación, ¿cuál sería la pendiente? ¿Cuál sería la pendiente? ¿Quién ayuda con la pendiente de esa recta? A ver, Israel Cruz. Israel. ¿No está Israel? Sí. Sí, como aparece dos veces. Ok. Karen Bautista. Karen. Karen. A la 1, a las 2, a las 3. ¿No? Está difícil el arranque del año, ¿eh? Necesito más colaboración para que podamos llevar la clase un poco mejor. Miren que estamos intentando resolver los ejercicios en la pizarra. Aunque yo escriba bien feo, pues bueno, aquí hay un intento para hacerlo un poco más dinámico.
¿no? Profe, pero usted a lo que se refiere es, o sea, ¿qué valor adquiere la pendiente? Sería negativa, ¿no? En ese caso. Sí, es negativa y justo por eso es que tiene Sería este tipo de inclinación, pero necesito saber el valor de la pendiente. menos P de X entre P de Y. Exactamente, ese es el valor. Muchas gracias, Monse. Menos PX sobre PY. Entonces, este es mi corte de punto con Y, este es mi corte de punto con X, y este es mi valor de la pendiente, que es justo lo que me está pidiendo que resuelva el ejercicio. ¿Sí? Si recuerdan, el ejercicio me pedía que definiera la ecuación que es el concepto de recta de presupuesto, que fue lo que hicimos ahora. Escribimos la ecuación, perdón, lo graficamos y graficamos la pendiente y los puntos de corte. Entonces con eso ya tendría esa parte del ejercicio resuelta. Muchas gracias. Voy a la segunda parte. En la segunda parte me piden que defina los conceptos de función de utilidad, curva de indiferencia. Necesito que alguien me ayude siendo anfitriona o anfitrión coanfitriona o coanfitrión. ¿Quién me puede ayudar? Porque así, cuando sus compañeras o compañeros entren y salgan, pues ustedes me pueden ayudar dándoles ingreso. Si quiere yo lo hago, profe. Excelente, Andrés. Te lo agradezco mucho. Ahí está. Perfecto. Ya eres coanfitrión, Andrés. Y entre ambos lo podemos hacer, pero bueno, así puedo concentrar un poquito más en la clase. Ok, ahora me piden que defina función de utilidad, curva de indiferencia, utilidad marginal de los bienes y tasa marginal de sustitución de Y por X. Entonces, tengo que definir eso. Lo primero es, ¿qué es función de utilidad? ¿Qué tan útil son los bienes, los servicios? ¿Y qué hago con esa? ¿Cómo la defino? O sea, sí, eso es lo que está en la base, me gustó. Me gustó porque es una definición desde ¿para qué me sirve? Y sirve para eso, para ver qué tan útiles son. Pero tenemos una definición que es como un poco más formal, que va más allá. ¿Quién la conoce? Pero va por ahí. ¿Mide la satisfacción? Más que la satisfacción, porque la satisfacción tendría que ser una relación entre lo que ese bien vale y lo que yo puedo obtener. Ahora, lo que sí es que la función de utilidad está alrededor de todo esto, ¿no? ¿Qué hace la función? Pues sirve para medir la satisfacción. Bueno. No la satisfacción directamente, pero sí las preferencias. Sería complementando, sería para medir el conjunto de satisfacciones, ¿no? Exacto. Bueno, el conjunto de preferencias. ¿Qué pasa? Que la satisfacción tiene que ser una relación entre lo que hay y lo que yo puedo obtener. Yo puedo preferir muchas cosas, pero puedo estar insatisfecho, por ejemplo, o puedo estar satisfecho. Entonces, lo que hace la función de utilidad es que organiza como en varios pasos. Lo primero es entender qué es lo que yo prefiero. Entonces, es una representación de esas preferencias. Eso es lo que hace la función de utilidad, lo representa. Por ejemplo, uno puede saber si prefiere las peras o las manzanas, ¿no? Por ponerlo siempre en estos ejemplos que son más simples. Pero la función de utilidad te dice qué tanto prefieres las peras y qué tanto prefieres las manzanas. Lo ubica, le da un valor, y cuando le da un valor, lo organiza, lo parametriza, ¿sí? Entonces, las preferencias son algo bastante complejo, difícil de parametrizar, y la función de utilidad lo que hace es reflejarlas para que sean manejables. Un ejemplo que yo siempre utilizo cuando hablo de función de utilidad y preferencias son las fotografías de las personas. Una persona es un ser muy, muy complejo, ¿no? Y bueno, y está conformada por muchas características.
Sin embargo, cuando queremos identificar a una persona, le tomamos una foto. Esa foto es un reflejo directo de esa persona, pero evidentemente está muy simplificado, ¿no? Y hay gente que es más fotogénica y menos fotogénica y queda mejor o peor representada por una foto. Entonces, si bien la foto te dice cómo es, realmente la foto no es la persona en sí misma, es una representación de la persona. Asimismo, trabaja la función de utilidad. La función de utilidad no son las preferencias en sí mismas, pero sí son una buena representación. Entonces, las preferencias son como las personas y las funciones de utilidad son como las fotos de esas personas, que me ayudan a identificar. Esa es la relación. Y entonces, claro, como yo estoy hablando de preferencias, sí hay una relación con la satisfacción, pero esa relación con la satisfacción es posterior, porque yo tengo que ver luego qué recursos tengo para alcanzar esas preferencias y, por tanto, estar o no satisfecho. Se organiza como en varios pasos. ¿Más o menos claro? Sí, profe. Ok. Entonces, dentro de esta función de utilidad, yo tengo infinitas posibilidades de expresar las preferencias y lo que yo obtengo de esas preferencias. Y yo lo hago a través de las curvas de indiferencia. En esas curvas de indiferencia yo voy marcando la combinación de los bienes X y Y, donde todo me da más o menos el mismo nivel de satisfacción, el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces, en esas curvas de indiferencia yo combino lo que haya del bien Y, lo que haya del bien X, y lo llevo a un conjunto de puntos que están ubicados en el plano y que me permiten decir qué tanto nivel de utilidad estoy obteniendo. Entonces, la curva de indiferencia, leo la definición que nos ofrece el libro, es el lugar geométrico de los puntos, es decir, combinaciones particulares o conjuntos de bienes, en este caso de Y y de X, que rinden la misma utilidad, el mismo nivel de satisfacción, una vez que yo llego hasta ese punto. Entonces, la función de utilidad me da todas las posibilidades de curvas de indiferencia que pueden existir y cada curva de indiferencia me lo va marcando como punto a punto. Entonces, voy a hacer un ejemplo claro de esto. Ahora sí. Ya. Entonces, si yo tengo aquí mis bienes X y Y, las curvas de indiferencia van a tener esta forma. Siempre se van a ver así. Son de esa forma. Y alrededor o a lo largo de cada una de esas curvas de indiferencia, yo tengo distintos niveles de utilidad. Tengo la utilidad 1, la utilidad 2, la utilidad 3, la utilidad 4, la utilidad 5, esos son 5, y la utilidad 6. Y esos niveles de utilidad son siempre crecientes, tal que 6 es mayor que 5, U6 es mayor que U5, U5 es mayor que U4, U4 es mayor que U3, y así. Entonces, U1 puede ser un valor 10, U2 puede ser 100, U3 puede ser 120, U4 150, U5 160 y U6 puede ser 200. De manera que cuando yo grafico las funciones de utilidad, a medida que se van alejando del origen, crece el nivel de utilidad. A medida que yo me alejo del origen. Y la función de utilidad representa todas las curvas posibles, todo este espacio, todas las curvas posibles que yo puedo tener y que me van dando estos distintos niveles de utilidad. Así es como se expresa. Entonces la función de utilidad de alguna forma me define todo el espacio. Y cada curva de indiferencia es un nivel particular dentro de todo ese espacio definido por la función de utilidad.
¿Cómo vamos con esto? Bien, profe. Excelente, entonces. Esa es la función de utilidad. La clase pasada, si recuerdan, le pusimos énfasis a una definición, que era la definición del concepto de marginal. ¿Sí? Y ahora lo vamos a aplicar a la utilidad marginal. ¿Quién recuerda que hablamos de esto de utilidad marginal? ¿Quién lo tiene en mente? Una unidad adicional, ¿no? Exacto, muy bien, una unidad adicional. Entonces, si es una unidad adicional, ¿qué significa la utilidad marginal? ¿Cuánta utilidad te da una unidad más de ese producto o bien? Exactamente, justo eso es. Eso es lo que me da una unidad adicional de ese producto o bien, cuánta utilidad me está brindando, ¿no? Y bueno, una vez que yo lo alcance, por tanto, cuánta satisfacción. Hay una relación entre utilidad y satisfacción, ¿sí? Ok, entonces, cuando yo quiero calcular esa utilidad marginal, ¿qué herramienta matemática me sirve para calcular esa utilidad marginal? ¿La derivada? Exactamente, la derivada. Entonces, si yo quiero calcular la utilidad marginal, lo que tengo que hacer es derivar. Derivar esa función de utilidad que yo quiero respecto a ese bien adicional que voy a consumir. Entonces, la utilidad marginal siempre la voy a definir como una derivada. ¿Sí? Lo vamos a hacer ahora. Pero nos queda un último concepto que nos están pidiendo, que es la tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Cómo podríamos definir una tasa marginal de sustitución? Como el número de unidades del bien Ajá. y el que debe como renunciar el consumidor. Ujú. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener como el mismo nivel de satisfacción. Exactamente. Por ejemplo, si a mí me gustan mucho más, me gustan ambas, las peras y las manzanas, pero me gustan más las peras. Entonces, claro, para yo obtener el mismo nivel de satisfacción, necesito consumir más manzanas que peras, porque las peras me gustan más. Entonces, si yo quiero tener el mismo nivel de satisfacción de las peras, debo aumentar el consumo de manzanas que estoy teniendo, para que quede más o menos balanceado. ¿Sí? Por ejemplo, si me gustan las peras el doble que las manzanas, entonces para yo estar satisfecho, me tengo que comer 2 manzanas en lugar de una pera. Entonces la tasa marginal de sustitución es de 2 a 1. Porque las peras me gustan más. Entonces a las peras le doy más valor. Por tanto, una sola pera equivale a cosas que me gustan menos, que son las manzanas. 2 manzanas equivalen a una pera, porque la pera tiene más valor. Entonces, esa sería la tasa marginal de sustitución. Por cada pera que yo voy a dejar de comer, entonces tendría que comerme 2 manzanas para quedar tabla, ¿sí? Para que todo quede bien y no haya ningún tipo de problemas. Ese es el concepto que está detrás. ¿Es claro? ¿Ese concepto está bien? Sí, profe. Sí, profesor. Y entonces para eso yo voy a utilizar pues una relación entre las tasas marginales de sustitución, perdón, entre las tasas de utilidades marginales para poder saber, por tanto, cuál es mi tasa marginal de sustitución. Y es justamente eso lo que nos piden en la parte 2.3, ¿sí? Que es calcular la función marginal de sustitución de ambos bienes y la tasa marginal de sustitución de la función de utilidad dada. Entonces, la función de utilidad que nos dieron al principio del ejercicio era esta. Nos dijeron que U iba a ser igual a X al cuadrado por Y. Esa es nuestra función de utilidad. Y luego nos piden que calculemos las tasas marginales de sustitución. Entonces, para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es, como había dicho alguno de sus compañeros, tomar una derivada
de esta función de utilidad. Pero como yo voy a considerar que la utilidad marginal depende en cada paso de cada uno de los bienes, voy a tomar derivadas parciales considerando el bien que me interesa. Por ejemplo, cuando yo quiero ver la tasa de utilidad marginal de X, que es la utilidad marginal de X, yo lo que tengo que hacer acá es la derivada parcial con respecto a X de U. Si recordamos mate, nos vamos a recordar que cuando yo hago derivadas parciales, este señor de acá, que es el que está acá, es lo que voy a considerar como una variable, y esta de acá lo voy a considerar como un número cualquiera. Aunque yo sé que es una variable, como lo estoy haciendo con respecto a X, no lo voy a considerar. Entonces, eso significa que yo voy a hacer, por tanto, una derivada parcial con respecto a X de el valor de U, que es X cuadrado por Y. Si yo sigo resolviendo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la derivada parcial con respecto a X de X cuadrado Y es igual a... Esta Y va a salir de la derivada como un parámetro, como si fuese cualquier otro número. Entonces lo pongo acá. Y me queda solo la derivada con respecto a X de X al cuadrado. Y en ese caso es simplemente la derivada de un polinomio normal, donde yo voy a bajar este exponente, le voy a restar 1 y ya. Entonces va a ser Y por 2, X a la 2 menos 1. Y si yo continúo desarrollando esto, pues me va a quedar, lo voy a ordenar un poquito, me va a quedar que la utilidad marginal de X va a ser, por tanto, 2xy o 2yx, como queramos. ¿Fue claro el desarrollo de X? Sí, profe. Ok, entonces ahora vamos a hacerlo para el caso de Y. Y es exactamente el mismo procedimiento. La utilidad marginal de Y va a ser igual a la derivada, en este caso con respecto a Y, de U. Y eso es igual a la derivada con respecto a Y de X cuadrado Y. Continúo, y entonces es la derivada con respecto a Y de, bueno, lo escribo otra vez, X cuadrado Y, igual, esta X que está acá, va a salir como si fuese un número cualquiera. Yo no voy a hacer nada más con ello porque estoy derivando con respecto a Y. Entonces, como es así, va a ser X cuadrado por la derivada con respecto a Y de Y. Y la derivada con respecto a Y de Y es 1, entonces esto va a ser X cuadrado. Por tanto, la utilidad marginal de X es igual a 2xy y la utilidad marginal de Y es igual a X cuadrado. ¿Se entendió el desarrollo? ¿De dónde lo sacamos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, yo entiendo que no. Igual ya saben, siempre que haya alguna duda no hay ningún problema. Ustedes me paran y volvemos sobre el ejercicio. No hay ningún problema. Ok, bueno, habiendo hecho esto, ya puedo calcular la tasa marginal de sustitución. ¿Por qué? Porque la tasa marginal de sustitución, la tasa marginal de sustitución de XY
es una relación entre las utilidades marginales. Y es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Y yo, sustituyendo de estos valores que tengo acá, puedo entonces hacer este cálculo de la tasa marginal de sustitución de X a Y. Y entonces la tasa marginal de sustitución de X a Y va a ser igual a 2XY sobre X cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde saqué eso? Lo repito. Esta tasa marginal de sustitución que está aquí es la misma que traje de acá. Y esta tasa de sustitución que está acá es la misma que traje de acá. ¿Sí? Y simplemente sustituí. Y aquí yo puedo seguir trabajando esta expresión un poquito más. Y entonces puedo hacer que la tasa marginal de sustitución de X y Y es igual a, bueno, lo copio de nuevo, 2XY sobre X cuadrado. Y aquí lo que tengo que hacer es simplemente simplificarlo. Y entonces, bueno, aquí tengo que tomar una precisión matemática, que es decir que X es diferente de 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si X es igual a 0? Es indefinido. Cualquier número dividido entre 0 está indefinido, ¿sí? Es una indefinición, es una indeterminación, es una singularidad. Tenemos distintos nombres, pero al final se escachalandra, digamos, ¿no? Se rompe, se daña, no sirve. Entonces, si es distinto de 0, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agarrar y decir que este cuadrado de acá se cancela con este X de acá. Y entonces, si yo ya puedo hacer eso, ya puedo decir que la tasa marginal de sustitución de X y Y es igual a 2Y sobre X. Que es el resultado que nos ofrece ahí el libro. ¿Cómo ven? ¿Está claro? Sí, profe. Excelente. Excelente. Ok, entonces, el libro me invita a seguir haciendo más ejercicio y el cuarto planteamiento que nos hace es este. Nos dice, defina y obtenga la condición de elección óptima, equilibrio del consumidor, y obtenga la función de demanda de los dos bienes para la función dada. Entonces, la condición de elección óptima se va a dar cuando la tasa marginal de sustitución de X y Y sea igual a la relación que se da entre los precios de X y de Y. Es decir, es igual a esto. Del precio de X y del precio de Y. En ese punto, yo tengo varias alternativas para definir el valor de la tasa marginal de sustitución dependiendo de dónde esté X y dónde esté Y. Pero la elección óptima va a ocurrir cuando esa tasa marginal de sustitución sea igual a Px sobre Py. Ese es el punto que me interesa. Este punto de acá, nuevamente, de acá, está relacionado con esta condición de elección óptima. Y entonces, por eso es que yo necesito los valores de los precios de X y los valores de los precios de Y para saber dónde se va a dar esa condición óptima o equilibrio del consumidor. ¿Qué significa esa condición óptima o equilibrio del consumidor? Significa que de todas las posibilidades que hay un punto donde yo puedo obtener el mayor nivel de satisfacción, el mayor nivel de elección que es como la mejor que se pueda obtener.
Eso es lo que significa ese punto. Y yo lo calculo teniendo estas dos cosas como referencia. Y como ya yo sé cuánto vale mi tasa marginal de sustitución porque la acabo de calcular, entonces yo sé que eso va a ser igual a 2xy. Bueno, perdón. Voy a quitar esto. A 2y sobre x, para poner ya la visión simplificada. ¿Sí? Ojo que en el libro hay un error al final, porque en la parte 214 vuelven a poner abajo x cuadrado cuando realmente es x. Así que tengan atención. Pero bueno, es este el punto. Luego no continúan arrastrando el error, es solamente un error que está en esa parte, pero es este. Entonces, este es el punto de condición de elección óptima. Y ahora me piden calcular cuál es la función de demanda del bien. ¿Alguien conoce la forma en que se puede calcular esa función de demanda de cada uno de los bienes? ¿Alguien la ha visto? Yo no. sinceramente. Bueno, es posible que no la hayan visto todavía, seguramente se la van a encontrar. Entonces, vamos a hacerlo acá. Voy a poner la segunda parte, que es la definición de función de demanda. Y entonces, yo tengo que recordar que mi función de utilidad es de este estilo, ¿no? Es x cuadrado por y. Esa es mi función de demanda, perdón, de utilidad. Y entonces, de ahí yo puedo identificar varias partes. Una parte que puedo identificar, por ejemplo, son los valores de los coeficientes. ¿Cuál es el valor del coeficiente que está asociado a x? 2. Entonces, yo a ese valor le voy a llamar A. Le voy a poner 2. ¿Y cuál es el valor del coeficiente que está asociado a y? 1. 1. A ese valor a ese le voy a llamar B y le voy a decir 1. Tal que yo podría decir esto, o yo podría decir x a la A por y a la B. Es exactamente lo mismo. Porque A vale 2 y B vale 1, y es lo mismo que estoy. Pero bueno, me interesa ponerlo en términos de A y B para mostrarles esta ecuación que está acá. Dame un segundito que estoy ordenando. Paciencia, paciencia. Ahí vamos. Okay. Me interesa eso para poder mostrarles esta ecuación, que es la ecuación que yo voy a utilizar para calcular la demanda de ese bien. Entonces, en el caso de x, yo la voy a calcular como A sobre A más B, que multiplica al ingreso total, esta es una Y, sobre X. Entonces, como ven, es una relación de los coeficientes que yo tengo de A y de B y de el ingreso total que está disponible y el precio de ese bien. Es exactamente lo mismo, pero cambiando el orden de los coeficientes para Y. Y va a ser igual a B sobre A más B. Total, que da lo mismo A más B que B más A. Sobre el ingreso total por PY. Con esto yo calculo la función de demanda de cada uno de los bienes. Esta es la ecuación. Es una definición hasta ahora y es una relación, de nuevo, de los coeficientes que yo encuentro en la curva de utilidad aplicados ahora a cada uno de los bienes, considerando la restricción de presupuesto y considerando también el valor de los precios relativos de cada uno. Pero se deriva de lo anterior, de lo que yo estaba haciendo antes. Y como yo tengo todos estos numeritos, bueno, digamos aquí todavía no tengo un valor para este y para este, pero para A y para B sí que tengo los números, entonces yo puedo fácilmente llevar esto a una fórmula un poquito más general.
Y eso es lo que vamos a hacer. A vale 2 y B vale 1. Entonces, esto va a ser igual a 2 sobre 2 más 1 por IT sobre PX. Y a su vez, este va a ser igual a 1 sobre 2 más 1 de IT sobre PY. De manera que la curva de demanda en cada caso será, voy a otra vez, para estar más cómodo, para el caso de X va a ser igual a 2/3 de IT sobre PX, y para el caso de Y va a ser igual a 1/3 de IT sobre PX. Perdón. Sobre PY. Porque es con Y. Aplicando esta fórmula que está acá, y que bueno, ahora parece un poco desconocida, esta fórmula de aquí, esta fórmula parece ahora un poco desconocida, pero no se preocupen que ustedes se van a familiarizar con esa fórmula, con toda certeza. De momento sea un poquito rara, pero esta fórmula es la que me permite a mí calcular la demanda, y está vinculada a estas condiciones que tengo aquí, dadas por la función de utilidad. Generalmente las funciones de utilidad tienen esta forma, porque esta forma de X y Y es la que me genera este tipo de formas también, que son así. Entonces tienden a ser de este estilo, casi todas, ¿no? Hay algunos casos especiales, como todo, pero en general tienden a ser de este estilo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario? Sí, ¿no? Más o menos. Todo bien. Todo bien. Okay. Perfecto, entonces continuamos. Recuerden que luego el ejercicio nos plantea una primera situación A, y esta situación A es la que estamos viendo acá. El ingreso del consumidor y los precios me dan unos valores. El IT es 100, el precio de X es 1 y el precio de Y es 10. Y me piden ahora calcular la canasta óptima que maximiza la utilidad del consumidor. Y es en parte pues lo que vamos a hacer. Por un lado, tenemos que recordar cuál fue nuestro valor de canasta óptima. ¿Se acuerdan? Que lo vimos acá y habíamos dicho que era justo este. Lo voy a marcar esta vez en rojo, que es este señor de acá. Esto habíamos dicho que era el punto donde yo tenía la elección óptima, considerando que eso pues tiene que ser igual a esto que de acá. Okay. Entonces, eso es lo que voy a retomar en este caso. Y voy a decir que voy a sustituir de la tasa marginal de sustitución de X y Y, que ya la había definido como 2y sobre 2x igual a px sobre py. Y de ahí, un segundo, creo que copiamos el ejercicio. No, el error lo tenía ellos al principio. Ok, aquí hay una discrepancia entre lo que tiene el ejercicio en el planteamiento y lo que está también, nuevamente. Entonces, para no complicarlo, yo lo voy a corregir, pero de aquí. ¿Sí? Espera. Lo voy a corregir de acá.
Lo voy a corregir de acá para no complicarlo. Bien. Entonces vamos a trabajar con los precios como 1. Y aquí en el planteamiento del ejercicio va a ser lo mismo. Lo voy a corregir. Ok. Déjenme ver, porque esto si no me había dado cuenta. Sí. El error está ahí. En el planteamiento inicial habían dicho que el precio de Y era 10, pero no, efectivamente el precio es el mismo. 1 y 1 en cada lado. Y ese es un error que luego arrastran más adelante. Tienen que tener atención con esto, porque es muy típico en los libros de ejercicios que haya algún detalle de ese estilo, ¿no? En los enunciados y tal, y eso puede llevar a confusiones. Cuando a ustedes les toque hacer la presentación del ejercicio, digamos, en la clase que ustedes serán responsables, pues tienen que tener atención a estos problemas también, porque si no pueden generar dudas o confusiones entre la clase. Igual yo voy a estar atento y se los voy a marcar ahí cuando los identifique, como estoy haciendo en este caso. Pero bueno, ya, solucionado este asunto, entonces lo que me va a quedar es, y aquí ahora el error lo cometí yo, y por tanto voy a replantear todo esto. Es la tasa marginal de sustitución de X y Y, ya habíamos dicho que era 2Y sobre X. Este era el valor que yo realmente tenía aquí. ¿Sí? Este rojo que estoy marcando ahora aquí con puntitos alrededor. Este rojo es el valor de sustitución que yo estoy trayendo, que es lo que tengo acá. Entonces X igual a Y. Y esto tiene que ser igual, ahora sí, a los precios, a la relación entre los precios relativos, que es Px y Py. Y si Px vale 1 y Py también vale 1, entonces yo aquí sustituyo, ¿no? Y esto es igual a 1 sobre 1. Ya, pero recuerden que este 1 de acá corresponde a Y, mientras que este 1 de acá corresponde a X, ¿sí? Que es la sustitución que estoy haciendo acá. Aquí y aquí. Y entonces, bueno, me queda que 2Y entre X es igual a 1 sobre 1, que es 1. Y por tanto, me queda que 2Y es igual a X. Paso la X multiplicando y con eso ya tengo la canasta óptima. ¿Sí? Bueno, una primera parte. Ahora voy a seguir con el cálculo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Ok, entonces continúo. Sí se dieron cuenta de dónde estaban las imprecisiones en el planteamiento, ¿no? ¿Y pudieron seguir la corrección que planteé? ¿O no? Estuvo ahí como raro. Profesor, ¿podría volver a repetir el planteamiento, por favor? Sí. Miren, aquí bueno, repito el planteamiento y señalo el detalle que había, ¿no? Este es el planteamiento original del ejercicio. Y dice, bueno, fuimos haciendo esto, ¿no? Tuvimos la función de utilidad, la recta de presupuesto, definimos estos conceptos y llegamos acá. Entonces dice, si se supone que en una primera situación A, y ahora estamos resolviendo la situación A, el ingreso del consumidor y los precios de los dos bienes son IT igual a 100, el precio de bien 1 es 1 y el precio de Y es 10. Y esto es lo que decía el planteamiento. Sin embargo, cuando el libro resuelve la solución, este 10 realmente no aparece. Porque no es 10. Y aquí hubo un error. Realmente el precio de Y es 1. Entonces ahí es donde genera una pequeña confusión. Hay un 0 ahí que sobraba. Nos damos cuenta de que ese 0 sobra porque cuando vemos el ejercicio resuelto, todo está hecho con Py igual a 1. Entonces es lo primero. Si yo corrijo esto, que estaba aquí originalmente planteado como 10, miren que lo chequé, y lo llevo a 1, ya el ejercicio sale y no tengo ningún problema. Y eso fue lo que hice para poder desarrollarlo, ahora sí, con calma, aquí.
Entonces vuelvo a ese planteamiento que tenía originalmente y es, si se supone que en una primera situación A, el ingreso del consumidor y los precios son IT igual a 100, PX igual a 1 y PY igual a 1, me piden calcular la canasta óptima que maximiza la utilidad del consumidor. Entonces, por un lado, yo necesito ver dónde está ese máximo del consumidor que va a estar dado por esta relación entre la tasa marginal de sustitución y los precios de cada uno de los bienes. Cuando la tasa marginal de sustitución es exactamente igual a la relación entre precios, yo ahí encuentro el punto óptimo de consumo. Y luego con eso, yo puedo calcular exactamente cuáles son los valores dado una restricción de presupuesto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora yo voy a considerar que yo tengo una restricción de presupuesto IT igual 100, que es el planteamiento que me está haciendo el libro. ¿Sí? Y entonces voy a sustituir eso dentro de la ecuación de presupuesto que tenía. Yo tenía una ecuación de presupuesto que puedo expresar de varias maneras. En la primera expresión que tuvimos, que fue la que desarrollamos en la primera parte del ejercicio, que está acá, dijimos que era Y igual a IT sobre PY menos PX sobre PY por X. Y en esta ocasión, nosotros determinamos cuáles eran los cortes en el eje Y, en el eje X, y determinamos cuál era la pendiente. Pues yo puedo tomar esta misma ecuación y replantearla, plantearla desde otro lugar, despejando, por ejemplo, IT. Y eso es lo que voy a hacer. Yo voy a despejar IT para que me quede todo en función del presupuesto. Y voy a ir calculando. Entonces me voy a traer esta misma expresión que está acá. Me la voy a traer. Entonces aprovecho que tengo aquí la visión en miniatura y voy a decir que igual a eso. Okay. Ya. Y igual a IT sobre PY menos PX sobre PY por X. Y voy a despejar IT. Esa es la ecuación que se plantea acá en el libro ahora. Y la obtengo simplemente de despejar IT, que es lo que vamos a hacer ahora por el ejercicio. Entonces, el PY, yo voy a expresar esto ahora así. Y es exactamente lo mismo, ¿eh? Es IT menos PX sobre PY por X. Y ahora voy a pasar este PY que está aquí dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. O lo que es lo mismo, digamos, esa es la forma coloquial de decirlo, pero realmente lo que uno hace es que multiplica por PY en ambos lados de la ecuación. Coloquialmente le decimos pasar de un lugar a otro. Ambas también. Entonces, PY por Y va a ser igual a... déjame que aquí cometí un error. En el... Ok, ahora sí. IT menos PX sobre X. ¿Sí? Y ahora puedo despejar IT. Pasando, por ejemplo, esta PX por X a este lado, o lo que es lo mismo, sumando PX por X en ambos lados de la ecuación. Y eso es igual a PY por Y más PX por X igual a IT. Y esa es la ecuación que me propone el libro más adelante, que es, de nuevo, exactamente lo mismo que teníamos al principio, pero ordenado de una manera distinta. Entonces el libro la propone como IT igual a PY por Y. Bueno, sí, lo pone al revés. Más PX por X. Los pone así el libro, que es exactamente lo mismo. X por X más Y por PY.
Digo, hice este desarrollo para mostrar que tanto lo que habíamos puesto al principio como lo que tenemos ahora es absolutamente equivalente. ¿Es claro el desarrollo? ¿O hay alguna duda? No, profesor. No, profe, todo bien. Excelente, entonces. Bueno, si el desarrollo es claro, me queda una parte sencilla porque lo que tengo que hacer aquí ahora es, pues, sustituir. Sustituir para poder hallar los valores que me hacen falta. Entonces, yo voy a decir, donde esté un IT, bueno, recupero la ecuación para tenerla aquí siempre presente, xpx más y py. Entonces, yo sé de aquí varias cosas. Por ejemplo, sé que IT vale 100, que PX vale 1 y que PY vale 1. Y también sé que en este punto, porque es el punto que a mí me interesa, donde la tasa marginal de sustitución es igual a los precios relativos, 2y es igual a x. Eso también lo sé. 2y es igual a x. Entonces, esta primera parte de acá, lo que está en rosa, viene del enunciado del ejercicio, mientras que lo que está en rojo viene de entender lo de la tasa marginal de sustitución de x y y en ese punto óptimo. En el óptimo. Y esas son las dos combinaciones de información que yo necesito. ¿Por qué? Porque entonces me va a quedar una ecuación muy fácil de resolver de una sola variable. Voy a irme con IT, que va a valer 100, y eso va a ser igual a x, y x es igual a 2y. Entonces yo podría poner aquí directamente 2y. Por px, que vale 1, más y por py, que vale 1 también. Entonces me queda que 100 es igual a 2y por 1, que son 2y, más y por 1, que es una y, es decir, 3y. Y eso quiere decir que y es igual a 100 entre 3, y eso es, bueno, la verdad es 100 tercios, pero lo vamos a aproximar como 33, 3, 3, 3. No, hasta el infinito. Y el mismo procedimiento voy a hacer ahora con x. Entonces me va a quedar, recupero la ecuación que tenía, xpx, xpx más ypy. Y de nuevo, IT es igual a 100, px es igual a 1, py es igual a 1, y 2y es igual a x. Esa es la información que yo tengo. Y aquí ahora lo sustituyo y lo pongo todo en función a x. ¿Sí? Entonces van a ser 100 igual a x por 1 más y, que realmente es lo mismo decir que y es igual a x sobre 2. Entonces lo voy a poner como x sobre 2 por 1. ¿Por qué x sobre 2? Lo saqué de acá. ¿Te acuerdas que 2y es igual a x? Entonces yo puedo despejar en este caso la y. Y entonces, Ok, estaba despejando la y. Exactamente. Lo paso para acá. Pero son equivalentes, ¿eh? Ambas expresiones son equivalentes. Y después lo que hago es que sustituyo estos valores aquí. Este valor que despejé de y, que es x medio, es el que está acá. Exactamente el mismo.
Chévere. Y entonces, ahora ya lo que me queda es terminar de resolver. Esto es x más x medios por 1. Entonces me queda que 100 es igual a 2x más x sobre 2. Estos son 3x sobre 2. Y entonces me queda que voy a despejar ahora x. Me va a quedar 2 por 100 entre 3 es igual a x. Si resuelvo esto, me queda que x es igual a 200 tercios, que lo vamos a aproximar a 66,666. Y así. Y entonces el resultado de esta parte del ejercicio va a ser y igual a 33,33 y x igual a 66,66. Que lo estoy tomando de las otras partes de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven claro? Sí, profe. De hecho, esa ecuación a mí ya me había aparecido desde que leí lo de recta de presupuesto, pero entiendo que ahorita lo que hizo fue explicar con la tasa marginal, ¿no? Con el ejemplo de la tasa marginal, para que le entendiéramos pues mejor el procedimiento, pero sí ya había visto la ecuación. Excelente, qué bueno que lo habías visto, Emily. Y sí, esa fue justo mi intención, que la pudiéramos vincular con la tasa marginal para que nos quedara completamente claro, ¿no? Y bueno, claro, siguiendo un poco aquí y sobre todo prestando atención, ya ven que la verdad es que este libro es un esfuerzo súper bonito que hicieron los Marios, como yo les digo, así con cariño y respeto, pero bueno, claro, siempre hay algún que otro detalle, ¿no? Yo lo que sí estoy haciendo es tomando nota de esos detalles para, bueno, comunicarlos y ojalá en las ediciones siguientes se corrijan, ¿sí? Pero bueno, hay que estar atentos a eso y atentas porque si no se nos pueden pasar algunos detalles, algún detallito por ahí. Ok, entonces luego nos piden que calculemos o que hagamos la gráfica de la elección del consumidor considerando esta situación, ¿sí? Yo creo que esto va a ser, pues, dada la hora, lo último que haremos, pero me parece una buena forma de cerrar el ejercicio. Para hacer eso, vamos a calcular esta parte de acá. Nos piden graficar la elección óptima o el equilibrio del consumidor señalando la función de la recta de presupuesto y su pendiente. Entonces, bueno, ahí necesitamos varias cosas, ¿no? Una primera cosa que necesitamos es calcular, por ejemplo, el nivel de utilidad, que es lo que nos piden en el ejercicio siguiente, en la parte 2.7. Entonces, vamos a adelantarnos esa parte un poco ahora y calculemos cuál es la utilidad. La utilidad está definida por x al cuadrado por y. Eso fue lo que nosotros, el punto de partida que tuvimos. Y ahora encontramos unos valores específicos de x y de y, dadas las condiciones que acabamos de desarrollar. Y dijimos que x era igual a 66,66 y que y era igual a 33,33. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Y entonces para nuestro cálculo de utilidad, lo que nos toca, pues es sustituir estos valores aquí. Entonces, en este caso específico, la utilidad va a ser igual a U de 66,66 al cuadrado por 33,33. ¿Y eso cuánto da? ¿Quién se anima? $148.148. Bonito el número, ¿verdad? Así, a los ñoños nos gustan esos números así bonitos. 148.148,148. Estos son 4, ¿eh? Ojo. Ya saben que yo nunca probé caligrafía de chiquito.
Y se nota. Pero bueno, ese es el número, ese es el valor de la utilidad. Ok, ya tengo una primera parte de ese ejercicio resuelto, también era parte del ejercicio que seguía aquí abajo. ¿No creen que es fácil manejar todo en una sola pantalla? Ok, bien, ahí la tenemos. Y entonces, la otra cosa que necesito calcular es pues la ecuación de los puntos de corte que yo tenía en cada uno de los casos. ¿Se acuerdan? Que yo había dicho que esto va a cortar corte. El corte en Y tenía también el corte en X. ¿Sí? El punto de corte en Y lo había visto yo al principio de la clase y había dicho que era IT sobre PY. Y el punto de corte en X era IT sobre PX. Y como ya yo tengo los valores de referencia en cada uno de los casos, pues lo puedo calcular sin mayor problema. Porque yo sé que IT es igual a 100, que PX es igual a 1 y que PY también es igual a 1. Y entonces con eso ya lo puedo hacer. Entonces el corte en X va a ser igual a 100 sobre 1 y el corte en Y va a ser, perdón, lo dije al revés todo. El corte en Y va a ser 100 sobre 1 y el corte en X va a ser igual a 100 sobre 1 y en ambos casos son 100. Porque esto ya lo sé de otro lado. Entonces voy teniendo puntos importantes. Entonces, ¿cuál es el valor de la utilidad? Sé dónde corta en Y, sé dónde corta en X. La otra cosa que me queda importante es calcular la pendiente de la recta de presupuesto. ¿Sí? Y ya habíamos dicho que la pendiente iba a ser igual a menos PX sobre PY. Entonces, PX vale 1, PY vale 1, entonces es igual a menos 1 sobre 1, que es igual a menos 1. Ya tengo el valor de la pendiente, ya tengo el valor de la utilidad, ya tengo el punto donde se encuentran, entonces ya lo tengo todo para hacer la gráfica. Entonces, ahora voy a hacer la gráfica. Y para eso voy a dibujar mis ejes. Tengo aquí mi eje Y. Tengo acá mi eje X. Ok, entonces mi punto de corte en Y, ya habíamos dicho que era 100. Y mi punto de corte en X, habíamos dicho también que era 100. Por tanto, esta es una recta de presupuesto que va así, que tiene pendiente menos 1. ¿Sí? Y ahora yo necesito graficar mi curva de indiferencia. Y la curva de indiferencia, ya habíamos dicho qué tipo de formas tiene, ¿se acuerdan? Dijimos que todas las curvas de indiferencia tenían estas formas, que ya he rayado 500 veces, que al principio fue roja, y ahora son rosas con el resaltador, pero son estas formas así como del simbolito del Wi-Fi, pero torcido, ¿no? Pero rotado. Así es como se ve más o menos la gráfica de todas las curvas de indiferencia. Y entonces voy a ubicar aquí la curva de indiferencia que me interesa. Y esa curva de indiferencia será algo como esto, ¿sí? Y está asociada a un valor de utilidad que yo ya calculé. Y lo calculé acá cuando sustituí estos dos puntos dentro de la función de utilidad. De esta función de utilidad
y encontré este número tan bonito, 148, 148, 148. Y entonces va a ser que la función de utilidad de acá va a ser igual a 148, 148, 148. Y entonces, esta función de utilidad se cruza con la recta de presupuesto en un punto. Y ese punto yo también lo calculé ya. Porque, si recuerdan, nosotros habíamos dicho que esos puntos tenían unos valores particulares. ¿Cuál era el valor en X y cuál era el valor en Y que ya calculamos? ¿Quién se anima? El 66. Exactamente. 66. Eso es. Para Y es 66,66. Y para... No, perdón. Al contrario, discúlpenme. Para Y era 33,33. Y para X era 66,66. Y ahí queda graficado. Así queda resuelto el ejercicio. Ya puede calcular. ¿Vieron cómo se calcularon cada uno de los puntos que yo tengo acá? Cada uno de estos puntos. ¿Vieron para qué me sirvió entender al principio cuáles eran los cortes? Porque eso me ayudó mucho a trazar la recta de la restricción presupuestaria, entendiendo bien su pendiente. Y ya entendí también cómo utilizo la función de utilidad para calcular este nivel. Ahora, de nuevo, esta es una solución específica bajo esta recta de presupuesto específica. ¿Qué pasa si yo tuviese una recta de presupuesto distinta? Entonces, voy a dejar esto que ya está hecho, que es la solución del ejercicio. Así queda, ¿sí? Y ahora me voy a ir a algo que voy a llamar más allá. Y no me refiero a la muerte, sino me refiero a una explicación que va más allá de lo que está en el libro, ¿no? Entonces, para el libro yo voy a partir de acá, de esto que ya tenemos hecho, pero... Pero voy a mostrar qué sucedería sin hacer el cálculo, solamente para que tengamos una noción de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo infinitas curvas de indiferencia. Yo aquí nada más marqué una porque estoy buscando un punto específico dada una restricción presupuestal. Pero la verdad es que yo no tengo una sola curva. En este espacio tengo millones de curvas de indiferencia, millones, las que ustedes quieran, son infinitas. Y entonces, si yo tengo otra restricción presupuestal, yo voy a encontrar otro punto distinto al que está acá. Supongamos que yo tengo una línea de presupuesto que no es esta negra, la voy a marcar ahora con otro color, la voy a hacer de color naranja. O bueno, para seguir la misma escala de negros, la voy a hacer de color gris. Y entonces yo tengo otra línea presupuestal. Entonces, esa otra línea presupuestal va como por acá. Se parece mucho, pero el color es distinto. Voy a hacer otro color. Hagámosla de verde. Entonces tengo otra línea presupuestal acá, verde. ¿Sí? Y hay infinitas curvas en diferencia. Ya no es esta curva roja la que me va a satisfacer, porque yo siempre voy a intentar buscar el mayor nivel de utilidad. Y como no va a ser esa curva roja, hay otra curva que es de la misma utilidad, pero que yo voy a marcar ahora con un color distinto, de la misma función de utilidad, pero que voy a marcar con un color distinto. ¿Y qué va a ser? Ajá. ¿Qué va a ser? Ok. ¿Qué va a ser? Esta acá. Y aquí tengo una función de utilidad 2. Entonces, dada una nueva restricción presupuestal que ya está dada por esta línea supuestamente recta, ustedes ayúdenme pensando que sí es, que es la línea verde, yo voy a encontrar otra función de otro nivel de utilidad expresada por todo este conjunto de funciones
que me va a dar un nuevo punto de equilibrio. Y ese nuevo punto de equilibrio, como ven, lo voy a marcar ahora con este verde clarito. Dado que me estoy moviendo en una utilidad mayor, significa un nivel mayor de consumo tanto del bien Y como del bien X. Entonces pongamos que esto está alrededor de 40 y que esto está alrededor de 70. Y así yo voy a definir cuál es el mayor nivel de utilidad, el mayor nivel de satisfacción que voy a poder obtener de acuerdo a mi restricción presupuestal, que está marcada por estas líneas. En el primer caso teníamos una línea negra, y esa línea negra se encuentra con la mejor utilidad que está disponible para determinar los puntos de Y y de X que representan mi consumo óptimo. Pero si yo tengo otra línea de presupuesto, otro tipo de restricción presupuestal, entonces me voy a ir con la línea verde y se va a encontrar ahora con la curva naranja para determinar otro nuevo punto y así sucesivamente. Sucedería exactamente lo mismo si yo ahora tengo una línea morada de presupuesto que está acá, que sería esta, que es menor, y entonces ahí yo me voy a encontrar ahora con otra línea de utilidad que va a estar acá y que me va a dar otro punto. Ese punto con el que yo voy a trabajar ahora es un punto menor, pero que dada esta restricción presupuestal, ¿no? Digamos que ahora es 25, X 50, pero que dada esta restricción presupuestal me muestra lo mejor que yo puedo obtener. Y esta es una utilidad 0. Y esta es una utilidad 1. Entonces, hay una relación entre esta capacidad que yo tengo de consumo, que viene dada por el ingreso, los valores de los precios relativos de los bienes Y y los bienes X, y las cantidades que yo voy a obtener dadas las funciones de utilidad que tengo. Y van cambiando. En el libro, nosotros tenemos un primer ejemplo donde nos muestra un caso, y es solamente un caso. Pero la verdad nosotros podríamos plantearnos distintos casos cambiando los valores de IT, de PX y de PY. En este caso yo estoy manteniendo los valores de PX y de PY constantes y los cambios que estoy implementando están alrededor de IT. Estoy cambiando los presupuestos. ¿Es claro esto? ¿Cómo las estamos llevando y qué estamos haciendo? ¿O hay alguna duda? Aprovechen que nos quedan al menos unos 5 minutos para poder solucionarla. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, recuerden que el viernes a algunos y algunas de ustedes les va a tocar presentar. Entonces, todavía no saben quiénes, yo sí sé, pero ustedes no, porque hubo un problema con el archivo. Todavía no saben quiénes, pero estén abusadas y abusados porque va a llegar. Entonces, si tienen alguna duda, vale la pena aclararla ahora para que, si chance les toca el viernes, pues no la tengan para el viernes. Ahora sí, ya pensando más maquiavélicamente en la presentación, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que les gustaría que revisáramos? ¿No? ¿Sí? Bueno, puede entender que no. Y entonces, dejemos la clase hasta acá. Yo voy ahora mismo a cargarles el archivo para que tengan las definiciones de los equipos de trabajo. Y pues también ver si puedo terminar el escaneo de lo que les tocaría hacer al equipo del viernes para que lo tengan a disposición y no haya tanto problema. Pero de nuevo, si alguien puede conseguir el material y escanearlo, creo que sería la mejor de todas las soluciones. Creo que puede ayudar mucho. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, entonces. Pues de momento nada más. Quedo de ustedes cualquier cosa.
Daniela, estoy pendiente de que necesitamos hablar un ratito, entonces ahora cuando termine la clase, si quieres quédate y hablamos, ¿sí? ¿Alguien más necesita conversar? No, profe. Perfecto, muy bien. Entonces me quedo solamente con Daniela. Les agradezco mucho que hayan participado, espero que sigan participando así para las siguientes clases y bueno, ya saben, cualquier cosa aquí estamos. Un abrazo fuerte y cuídense mucho. Que todo esté bien. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.